la vigencia de los derechos humanos. ¿Me escuchan, por favor? Sí, sí. Bueno, cuando piensan en derechos humanos, ¿en qué piensan? Para tiren algo que tenga que ver con los derechos humanos. Ustedes dicen derechos humanos y ustedes qué piensan en relación a los derechos humanos. ¿Qué es? Es un contenido, son una serie de leyes. Son derechos para pensar dentro de una democracia. Es Vos pensás fundamentalmente derechos pensar, es humanos, pensar por democracia. pensar. Vos unís derechos humanos a democracia A democracia y al pensamiento. y al pensamiento. Pero, ¿cómo se conocen los derechos humanos? Es decir, ¿cómo yo sé cuáles son derechos humanos, por ejemplo? Son los que igualan a todos los hombres, o deberían igualar a todos los hombres en libertad, igualdad y vulnerabilidad, ¿no? La Claro, protección, un marco general de protección, digamos. protección universal, digamos, porque no tiene que ver con la raza, no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con la condición social. Todos los hombres merecen que, que tengan respetados sus derechos humanos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, y Hola. tendríamos que preguntarnos también qué es un derecho, ¿no? Bueno, eh, bueno, pero esto tiene un añadido que es derecho humano, ¿no es cierto? Que es Y un sí. derecho humano. Entonces, ya no es decir, el derecho solo, el derecho significa una serie de leyes que compaginadas para resguardar lo que la justicia, para que yo tenga justicia como ciudadana, como persona. Pero acá dice derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver con aquello que es, tenga que ver con la persona humana. ¿Y cuál es el centro de la humanidad? Lo que atacan todos los gobiernos autoritarios cuando quieren debilitar a la ciudadanía para avanzar sobre sus derechos. ¿En qué vulneran? ¿Lo vulneran en qué aspecto? Es la libertad. En la libertad. Y la libertad significa tener dignidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos confiere dignidad? Tener libertad, ¿qué más? Poder elegir. Poder elegir. Y hay algo central en una democracia que debe existir y que deben tener acceso todos los hombres, hombres y mujeres, los ciudadanos. Es el derecho al trabajo. Eso, por ejemplo, nos confiere dignidad, nos confiere el trabajo. Que- pero hay cosas anteriores, cuestiones anteriores. Para eso no me tienen que sacar de la vida. Primero me tienen que respetar la vida, ¿no es cierto? Y respetarme, luego me respetan la vida, luego me respetan la libertad y luego me confieren derechos, ¿no es cierto? Entonces, los derechos humanos, no solo, por eso no decimos derechos solos, sino derechos humanos, porque no solo tienen que ver con leyes, sino tienen que ver con esto, con la libertad, con la dignidad, con lo que tenemos por el solo hecho de ser humanos, ¿no es cierto? Entonces, eh, por eso es más que una serie de leyes, es una utopía que tiene que ver con el ser, una filosofía que tiene que ver con lo más íntimo del ser humano, con la esencia del ser humano. Entonces, cuando yo le violento los derechos humanos, lo violento en su esencia de ser humano. Entonces, esto nos dice, por eso son universales, por eso son inviolables. Es los derechos que vos tienes por el solo hecho de ser un ser humano, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Estamos. Sí. Entonces, ahora yo preguntaría, ¿cuándo creen que nacen los derechos humanos?
nacen desde Sí, siempre. desde Antes de siempre, nacer. Antes de nacer claro, ya tenemos derechos claro. humanos. Y en la proyección histórica, ¿en qué momento nacen? Pensemos el hombre en la tierra, ¿no? Cuando comienzan los agrupamientos humanos. En que descubre que es un ser distinto a los otros seres que habitan el planeta. Por eso yo digo que, no digo yo, sino lo dice la historia y la realidad, que el arte es la primera expresión del ser humano. ¿Qué hace cuando el hombre ve a través de la luz, cuando inventa el fuego y entonces ve reflejado en el fondo de la caverna una silueta que es diferente a lo que él conoce que son los animales? Ve, y entonces ve que hay otros seres parecidos a él y los ve reflejados ahí en las cuevas donde vivía. Por eso están las figuras rupestres lo testimonian a eso, ¿no es cierto? Por primera vez lo pone en relieve el arte. Entonces es cuando empieza a saber que él se va a colocar en otro lugar dentro del planeta y del universo. Y entonces empieza todo lo que conocemos, con el fuego empieza a cocinar los alimentos, empieza la necesidad de no morirse de frío y entonces de cubrirse. Y bueno, en ese momento nace la humanidad, cuando el hombre ve en el fondo de la caverna su silueta y descubre que es distinto a los otros seres. Ahí es el primer soplo de humanidad del que tiene conciencia el hombre. Y después hay un largo camino para andar, ¿no es cierto? Pero ese es, digamos, para entenderlo dentro de la filosofía, cuando nace el ser humano como ser humano en su esencia, ontológicamente. Y después empieza a andar. Y entonces, como decías, ¿qué hace? Se asocia, ¿no es cierto?, con otros parecidos a él que son humanos. Y empieza toda la evolución de la humanidad. Y vamos a saltar rápidamente porque yo les voy a pasar la evolución histórica. Y entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, en la Edad Antigua? ¿Qué es lo que resguardaba los derechos de esos humanos? ¿Cuál era la legislación o las prescripciones en realidad que había en relación al ser humano, a la convivencia y al resguardo del ser humano en los comienzos de los tiempos, ¿no es cierto? Hay el ¿Vos, otro momento, vos te referís al Imperio Romano ya? bueno, y antes, porque después que tiene conexión con otros hombres, tiene conexión con algo que lo trasciende y empieza a tener conexión con la divinidad, ¿no es cierto? La Y religión entonces, sería entonces. claro, y todas las prescripciones que aparecen están relacionadas con esa relación con la divinidad. Y bueno, y seguimos saltando, y no es cierto, y eso establece ciertos límites para la conservación de la persona, para la conservación del ser humano, y sobre todo cuando cree que todo lo bueno que le viene desde la divinidad, ¿es cierto? Su conexión con la divinidad. El sol sale porque hay algo, antes en un momento lo conectaban con la magia, después porque hay un ser supremo que hace que amanezca, después hay otros seres invisibles que hacen crecer lo que ellos van a comer, y La entonces cosecha. empieza, claro, la cosecha y la vida, ¿no es cierto? Las otras vidas que le dan vida a él, la vida vegetal, ¿no es cierto? O la vida animal que le dan vida. Y después aparecen las religiones. El hombre se conecta con la divinidad antes que aparezca en la religión. Y pensemos en el primer decálogo, que puede ser prescriptivo,
con el que se tiene que realizar, comunicar un hombre con otro. Y entonces pensamos en qué. ¿Qué es lo que le da Dios a Moisés? Sí, Dice, el bueno, código de ahora conducta y las leyes, las tablas de la ley. las tablas de las leyes. Para salir del estado de, digamos, sin normas, sin reglas, salvaje, hay límites que yo tengo que respetar. Por ejemplo, no matar, el primero, no robar. Entonces, aparecen esas prescripciones que permiten esa convivencia civilizada entre los hombres. Pero bueno, esto no es suficiente y saltamos a la Edad Media y entonces ya aparecen la realeza, los imperios, y ellos son los mediadores de Dios. No es que Dios nos da todo, el mediador nos da siempre que medie la autoridad del rey, la autoridad del soberano, del tirano, de algún ser especial. Entonces, por eso se habla del rey sol, de la divinidad. Solo el rey o el que manda tiene la relación y la mediación de lo que va a dar la divinidad. Y entonces nos viene de ahí, se concede desde arriba para abajo y pasa un montón de tiempo, ¿no es cierto? Qué sé yo, la revolución, pensemos en Juan Sin Tierra cuando le dicen, bueno, nosotros también queremos tener poder, sobre todo, que se nos respete derechos, no solo los derechos lo tienen y lo reparte como quiere la divinidad, que nosotros tenemos derechos. Lo malo que esos derechos eran solo para una élite, para la nobleza, pero es un avance. Y de ahí ese es el más remoto antecedente del habeas corpus, ¿no? Porque ellos plantean que nadie puede avasallar su vida ni avanzar sobre su humanidad. Y ahí aparece el primer habeas corpus. Fíjense que hoy puede salvarle, y de hecho salvó muchas vidas. Y si los jóvenes supieran que existe el habeas corpus y cuando un chico lo llevan, con solo hacer una nota y presentarlo y averiguar a dónde está, le pueden salvar la vida, el famoso habeas corpus, que después se va perfeccionando con el tiempo, nace ahí. Entonces, habeas corpus quiere decir tener su cuerpo. Nadie me puede poner preso, nadie me puede avasallar, nadie me puede encerrar, porque sí, tiene que haber un motivo, tiene que haber algo que medie, no porque nadie es dueño de la vida del otro y dispone libremente. Entonces, bueno, yo te llevo porque estás molestando. Bueno, pero molestar no está entre los derechos, no importa, yo te llevo porque se me da la gana. ¿Cuántas veces la policía le dijo así? Y si te callas y no la vas a pasar mal. Fíjense, hoy mismo se viola el derecho a tener tu cuerpo, a que nadie te puede violentar sin orden, bueno, ahora sí es sin orden de un juez, sin que medie alguna contravención o algo que me tengan que impida que yo circule libremente y me tengan que llevar y ponerme, encerrarme, por ejemplo, porque sea peligroso. Pero de ninguna, o para evitar que yo dañe otra cosa, pero nadie puede disponer de nuestro cuerpo. Entonces aparece el primer gran derecho humano, que es lo que va a ser después el habeas corpus. Y después avanzando, ya sabemos, la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre, que eran solo para el pueblo, para Francia, cuando no, se me fue de la cabeza en este momento, quien traduce, por ejemplo, al español los derechos del hombre consagrado en la Revolución Francesa es decapitado, porque eso no se podía difundir. Todavía los derechos no eran universales, no eran para todos. Entonces, cuando aparecen, vamos a, después hay
hay constituciones, miren, hay una constitución que aparece antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es en nuestro país 1949, está la constitución norteamericana, empiezan a aparecer, digamos, constituciones que son para grupos y valen para ese grupo, prescripciones, pero ocurre algo terrible. El primer gran genocidio, ¿cuál es? El de la conquista. Aparece el de la conquista. El primer, pero no lo viven como que eso no termina en una legislación universal, porque ¿qué pasa cuando para eludir eso de humanos y entonces le permite avasallarlos, esclavizarlos, matarlos, someterlos? Los españoles, hablemos concretamente de la conquista, dicen que son los naturales subhumanos. En las cartas de los cronistas, cuando ellos Cronistas. cuentan, ustedes recuerdan cuando cuentan cómo eran esos seres que cuentan acá, y dice, son raros, no hablan idiomas, hablan lenguas pero ininteligibles, andan desnudos, montan el pelo a caballo, no se ríen, no lloran, conviven prácticamente con los animales cuando ven por primera vez un grupo de naturales montando a caballo. Y entonces dice, no parecen ser humanos, seres humanos, no parecen tener humanidad porque son distintos a ellos. Por eso por años, mirá cómo pasa el tiempo y hay cosas que se mantienen, ellos vinieron a traer la civilización porque Europa tenía la civilización, todo lo que fuera, fuera de la raza blanca, europea, qué sé yo, era extraño, raro, y esto en este continente nuevo, todo esto eran salvajes, no eran como ellos, no eran humanos. Les voy a pasar, hay un hermoso artículo de Le Monde Diplomatique que se llama, de algunos años, del año 70, Encontrarse con el extranjero, y dice Capucín, que es el que escribe el artículo, que cuando él va en una expedición a África, lo avista un pequeño niño de una tribu desde el alto de un montículo, de una pequeña elevación, y empieza a gritar una palabra que después averigua que quiere decir extranjero. Me ve a mí y yo como un ser raro que se traducía como extranjero. Y entonces se dio cuenta que nosotros creemos que los raros son ellos, y dice, y yo me di cuenta que para ellos nosotros éramos los raros, éramos los extranjeros. Y entonces se plantea cómo encontrarse con el otro. Por eso se llama encontrarse con el extranjero, ¿no? Y bueno, lo que concluye es maravilloso. Yo les voy a dar en resumen del artículo porque es hermoso y tiene que ver para derribar los prejuicios. ¿Vieron que vimos cuánta gente le dice, porque esta, lamentablemente una persona, que yo conozco y es cercana en parentesco, le digo, pero vos, ¿por qué crees que la tienen a Milagros Salas todavía presa? Porque es negra y porque es colla. Exactamente. Y es mujer. Y es mujer, para colmo. Fíjate toda la discriminación que salió a flote en el Mundial. Todavía está muy arraigada en la discriminación en los grupos, sobre todo en los grupos blancos, porque los negros no hay, en la esencia no tienen la discriminación. Los blancos son los que llevan la discriminación. Entonces, y todo el prejuicio que tenemos es negra y es colla. Y esta persona, yo me enojé tanto, esta persona, ella no le, es muy obesa, y le digo, hay algo que a vos no te gustaría. ¿Te gustaría que te digan gorda?
no, se van a la mierda. Bueno, ¿por qué es negra? Y si te discrimina a vos por gorda, te das cuenta que no se puede hablar así por negra y me dice, pero digo la verdad, es negra, es colla, es verdad, colla. Entonces digo la verdad, es una negra colla. Entonces, si alguien te dice gorda, vos te dice la verdad porque sos gorda. Entonces, no es ese el argumento. Y entonces él propone, yo también tengo un relato de mi vida real respecto a los prejuicios, al gran prejuicio que uno tiene cuando conoce a una persona, ¿no? Es pobre, es negra, pertenece a tal partido, sus padres eran fulano, y entonces hay montones de pretextos para no acercarme a una persona. Y él dice que sugiere que nos acerquemos a la otra persona que conocemos con la actitud de que se acercaban todos los en Ítaca, donde vivía Ulises, que estaba recorriendo el mundo, lo estaba esperando Penélope ahí, y entonces ellos sabían que iba a volver al reino de Ítaca. Y entonces cuando aparecía algún mendigo, no importa que esté sucio, que esté pestoso, se acercaban amablemente porque podía detrás de ese mendigo estar el rey que iba a venir así camuflado, iba a volver porque tenía prácticamente la sentencia de muerte si lo descubrían. Entonces, acercarse al otro pensando que dentro de esa persona que de primera instancia nos parece fea, nos parece desagradable, porque habla fuerte, porque no pronuncia bien las palabras, por lo que fuere, o por el color. Entonces, ahí puede estar un amigo, como ellos decían, detrás de ese, y entonces se llama la teoría de Odiseo. Ahí puede estar Odiseo. ¿Y cuál es la otra? El otro soy yo. ¿Qué pasaría si a mí me rechazan, me discriminan, hacen lo que yo estoy haciendo con él? Eso de que decimos, no hagas con el otro lo que no quieres para ti, ese yo soy el otro. Entonces propone las formas de acercamiento para que haya digamos, como un acuerdo universal de aceptación al otro ser humano y de respeto al otro ser humano. Bueno, ocurrió otra tragedia terrible, que fue el Holocausto. Y ahí sí se pusieron a pensar, después de la reconstrucción de las naciones, que había que hacer un pacto de convivencia que sea universal para que nunca más ocurra, porque el hombre se había asustado de sí mismo. Es decir, cómo una persona puede hacerle a otra persona esas aberraciones, como arrancarle los ojos, como dejarlo ciego para probar cómo podía cambiar, como hacía Mengele, el color de los ojos, cómo podía quitarle la piel y hacer un sillón con esa piel, cómo le podía quitar los tendones y hacerlo que se arrastre para que pida la comida. Se hizo en la dictadura militar del 76, así, ¿no? De cortarle los tendones para que se arrastren para alcanzar la comida. Entonces volvieron a reeditar cosas. Entonces el hombre se asustó. Entonces somos eso, el hombre lobo del hombre. Tenemos que hacer algo. Tenemos que salvar la humanidad, porque si un hombre es capaz de hacerle a otro ser humano, no hay ninguna cosa, ningún pretexto para hacer semejante daño a otro ser humano. Y entonces apareció la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Les mandé yo la Declaración Universal en el WhatsApp. Pues no sé si quieren preguntar hasta aquí algo. Hola. Hola. Sí, Marta. No sé si quieren preguntar algo, por favor. Hola Marta, yo quisiera preguntar algo, si soy Silvia. Yo Yo estoy conectada con otros seres vivos aparte de las personas, y a mí me parece que como que espontáneamente
se extienden los derechos a otros seres vivos, a todos los seres vivos, que no tiene, o sea, no lo veo exclusivamente como un derecho humano. No sé si se No, entiende. porque no son humanos. Un perro no es humano, una planta no es humana. No importa, Entonces tiene esto los se refiere mismos a los seres derechos, humanos. está bien, pero tiene derechos, ¿ok? Tiene derechos Exactamente. Tiene y que hay que derecho, el respetar de derecho la que misma tienen todos los manera. seres vivos, el derecho a la vida y a la vida buena. Exactamente. Estoy con vos. Tienen derecho a la vida, a la buena vida. ¿Qué pasa si Perdón, un niño, la nos diferencia, quedamos tranquilos si un niño apalea un perrito indefenso, le hace sentir su poderío sobre él? Es Bueno, de hecho horrible, ¿no es cierto? los padres le enseñan a usar la gomera a los niños para matar pájaros, ¿no? No está en el niño, sino que está en los padres. Pero yo, bueno, he trabajado toda mi vida en relación a esto, con animales y plantas, ¿no? Está vinculado a lo mío. Pero, quiero, o sea, espontáneamente, lo siento, no sé si se entiende. Yo lo siento así espontáneamente, no es una lo que, cuestión ideológica. perdón, Siento que lo todos que los pasa es seres que en vivos. realidad los derechos que tienen los animales tienen otro contexto, perdón, porque en realidad, eh, ¿qué pasa? Eh, no tienen derecho al voto, no tienen derechos civiles, sociales, universales, es otra cuestión. Y tienen Claro, derecho, pero por tienen supuesto, derecho a todo ser vivo, derecho a la vida, ¿no tienen es derecho, cierto? claro, digamos, Sí, pero en digamos, general los a seres lo social, humanos, a la vida. los seres humanos nos olvidamos de los derechos de los animales. Por eso lo quiero recalcar acá. Es una oportunidad que aprovecho. No, Más sí, pero allá de los derechos civiles y imagínate que todo. imagínate si estamos naturalizando la pérdida de derechos de los seres humanos, porque la sociedad está naturalizando ciertas cuestiones que en Exactamente. algún momento tuvo que enmarcar dentro de una ley porque le parecieron horrorosas y hoy de vuelta se están dando. Imagínate, con esto no quiero decir que está bien, imagínate si no, va a pasar esto con los animales. Yo creo que, por ejemplo, naturalizar un montón de cosas es algo que nos está pasando como sociedad, como bien dijo acá la profesora, que me encantó lo que dijo. Naturalizar es parte del problema, porque si no lo volvemos a decir, estas cosas están mal. Un ejemplo, lo que decía de la diferencia del otro. La diferencia es perfecta, siempre y cuando esa diferencia no someta al otro, ni lo hiera ni lo lastime, porque todos somos diferentes. Y bueno, Exactamente. o Pero sea, en cuanto a las leyes, a la aplicación de la ley, a los derechos, a la justicia, todos somos iguales. En Pero mi después caso, hay yo lo diferencias veo y más hay que allá de los convivir con las animales. diferencias. En mi caso yo lo veo más allá de los animales, lo veo con el ambiente, lo vivo, no es que lo veo, lo vivo con el ambiente, lo vivo con las plantas, lo vivo con los animales y lo vivo con todos los seres vivos que habitan este planeta, porque si no ampliamos un poquito el panorama es como que nos sentimos superiores a otros seres vivos y en realidad estamos simplemente en otro lugar, eso no quiere decir que uno sea superior. Eh, Claro, pero más estamos complejo. focalizando en los seres humanos y yo estoy con vos. Un niño que empieza, como había un muchacho en mi barrio, que les ponía en una lata y les ponía una dinamita y lo hacía volar a los gatitos y caían descuartizados. Entonces, una persona que tiene esas prácticas, un niño que tiene esas prácticas, va a ser un niño violento, después lo va a hacer con los seres humanos. Si lo hace con los seres vivos, con los animales, con los pájaros, lo va a hacer con los demás. Decía Juana del Barburú que ella quería tener hijos que no maten pájaros. No sé, como diciendo que respete la naturaleza, que respete a los otros seres vivos, ¿no? Pero bueno, eso es en la formación del ser humano. Ahora estamos hablando, y esto que decía, ¿cómo se llama la compañera que habló recién? Este, eh, Patricia. Respecto de que están naturalizando violaciones a los derechos de las personas, a los derechos humanos. Entonces, lo que pasa, y ahí aparece, había el derecho natural, todos nacemos con derechos por solo ser humanos, seres humanos,
no lo tenemos que matar al otro, no tenemos que robarle, todo esto. Pero cuando se organizan las sociedades se dice, no basta con que estén en la tradición, porque es fácil de violarlo, tenemos que ponerlo prescriptivamente y entonces aparece el derecho positivo. El derecho positivo es el derecho que está en la ley, ¿no es cierto? El jus naturalismo habla del derecho natural. Nosotros por solo nacer ser humanos tenemos todos los derechos garantizados. Pero hay que, a ver, alguien tiene que puntualizar, decir qué derechos, en qué circunstancias, quiénes lo tienen que garantizar, todo esto, porque el hombre es, decía Platón ya, ¿no? Porque la debilidad del ser humano lo va a llegar a violar eso. Y las grandes guerras y los grandes genocidios demostraron eso, ¿no? Y en cuanto que somos diferentes, pero los derechos son iguales para todos. Decía Fray Bartolomé de las Casas, distinto a lo que les decían los otros cronistas, son tan distintos a nosotros porque tienen otras costumbres, porque son grupos diferentes, pero no, eso no los hace. Y son tan parecidos a nosotros porque son profundamente humanos. Entonces son parecidos a nosotros en la humanidad, son distintos a nosotros en las costumbres. Y entonces él pone ese rayo de luz en esa superioridad de la raza que venía a someter la otra. Porque, fíjense, y lo voy a traer al presente, porque todo eso, por eso le digo que acá hay un sustrato filosófico, cuando quieren rebajar a alguien, ¿qué le dicen? Sos cuca, sos cucaracha, sos rata, ustedes son Es unas un ratas, animal. claro, son las ratas. Sacarle la humanidad, porque si yo les saco la humanidad, no valen nada y entonces los puedo someter. Si yo les saco los derechos, no valen nada. Alguien que tiene que rogar trabajo, hacer una larga fila para conseguir trabajo, tiene que aguantar humillaciones. Es un ser que voy debilitando y que puedo someterlo a la esclavitud. Hoy ese hay uno Berti que es un diputado de la Libertad Avanza, ¿cómo se llama? Hijo de Bertie uno, Benavides. como Venegas Lynch. Él dice que tenemos que volver a la esclavitud porque hay gente superior y hay gente que nace para ser esclavo. Lo dice sin ponerse colorado en el siglo XXI. Eso es lo que piensan ellos. Ayer yo miraba, escuchaba a uno de ellos cómo se agarraba de la Constitución y hablaba y decía, o sea, se agarran de la Constitución cuando le convienen a ellos porque querían cambiar la carta, están queriendo cambiar la carta magna del Banco Central. Cuando les conviene a ellos, se agarran de la Constitución y cuando no se la pasan por el bolsillo. Claro, En, pero en este, hay una ley suprema a la cual se tiene que adecuar las otras leyes. Nuestra ley suprema y la que nos organiza como país es la Constitución Nacional. Las leyes no tienen que ir a contramano de lo que dice la Constitución, tiene que estar adecuada. Si dicen, esta Constitución es imperfecta, ¿no? Porque dice que todos somos iguales ante la ley. Los jueces no se retiran, ellos pueden seguir ejerciendo hasta que se mueran, se pueden morir ahí. Acá en Tucumán teníamos uno que murió a los 92 años, sentado ahí en el sillón de la Corte Suprema. No tienen el límite. Vos cuando tenés tanta cantidad de años te tenés que jubilar. Te obliga el Estado a jubilarte. A vos te ganás más de tanto salario, te descuentan impuestos a las ganancias. Ellos ganan 30 millones y no les descuentan impuestos a las ganancias. Tienen prerrogativas especiales. Eso era lo de la nobleza, ellos tenían prerrogativas especiales. Eso es una rémora de los privilegios de la nobleza. Claro que Y sí. entonces la gente los acepta, que haya una casta especial que tenga inmunidad y que tenga derechos especiales que no tienen el resto de los seres humanos, pero hablemos de los ciudadanos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por eso tenemos que volver a esa declaración que fue el primer acuerdo. ¿Sabes cuándo se publicó la Declaración de los Derechos Humanos?
Estuvieron 4 años deliberando si el primer derecho iba a ser el derecho a la vida, a la integridad física, al trabajo, el derecho a la identidad, a la soberanía. Tuvieron 4 años deliberando para poner esos 30 artículos de la Constitución que garantizaban los derechos esenciales del ser humano. Porque, fíjense, algo que nos parece tan natural, ustedes lo tienen ahí, yo les mandé en el correo los derechos constitucionales, a ver si los encuentro de una acá. Y sin embargo, pasaron años y se siguieron violando esos derechos. Por ejemplo, ahora les voy a dar un trabajito para que piensen. Hay un poeta tucumano, maravilloso, si ustedes pueden, muerto hace tiempo, que se llama Aldonate, Manuel Aldonate, y escribe sobre la zafra, lo que le pasa a los obreros de la zafra, lo que les pasaba a los obreros de la zafra, azucarera. Y escribe una oda a la muerte de un pelador de caña, y se llama Oda a la muerte de Serafín Pacheco. Cayó sobre el surco una mañana fría, con un largo cuchillo entre los dedos, como un árbol doblado por el viento. Muerto Serafín Pacheco, el de la voz de trueno, con un sueño de piedra brotando su agonía. De inmediato en el aire callaron los cuchillos, su canto formidable de herramienta fecunda, y 12 peladores, con la espalda desnuda, altos, fuertes, oscuros, de recia contextura, desfilaron delante del inmóvil caudillo. Sobre el húmedo surco bárbaramente muerto, el brazo desplomado y los ojos sin brillos, con los dedos crispados, un montón de nudillos alrededor del cabo del mistol del cuchillo, estaba derribado el antiguo almirante del cerco. 4 oscuros gigantes de músculos cobrizos levantaron en alto el cuerpo del labriego y paso a paso, cureña de hombros enhiestos, avanzaron lentamente, sin doblarse los zafreros, hacia el rancho distante del atleta vencido. Después hay otra parte donde dice que los despiden los pañuelos negros en el cuello de sus compañeros peladores. Esto es de la década del 60, 1960. Se llama Oda a la muerte de Serafín Pacheco. Hermoso, Marta. Quería agregar otra cosa, que también una denuncia. ¿Estremece o no? Estremece y además es precioso y bien escrito, pero quería hacer una referencia ya anterior a los 70 de una película que la hizo Hugo del Carril, que se llamó Las aguas bajan turbias, y hay una denuncia de los yerbatales, de la esclavitud que había en esos momentos. Es decir, que en aquellos momentos post Segunda Guerra Mundial, que justamente esa declaración de derechos nos contás que fueron 4 años de debate, digamos que a partir de ahí hubieron muchas denuncias y exposiciones como la de este hermoso poema y como incluso una película nuestra sobre denunciando la falta de derechos. Y fíjense, ahí está, tiene trabajo don Serafín, es pelador de caña. ¿Qué le falta a ese trabajo? ¿Qué le falta a ese trabajador que tiene trabajo? Derechos. Los derechos. Porque lo que le confiere dignidad es el trabajo digno, es el trabajo esclavo. Hay otro sobre el niño zafrero, que muere el niño, ahí hay violación de los derechos. Hay otro, ¿cómo se llamaba? Otro mochito que era de la 125, senador, que decía que los chicos no tenían que ir a la escuela porque habían nacido pobres y ellos estaban para trabajar en el surco y morirse pelando caña.
El de trabajando para Entre Ríos, ellos. no me acuerdo el nombre. Terrible, sí, sí. Ay, bueno, él sin ponerse colorado, la gente tendría que levantarse, Sí, tendrían que echarlo, no puede tener ningún cargo un monstruo como ese. pero Alfredo, Alfredo me acuerdo el nombre, Alfredo sí, es un estúpido. Pero bueno, que era el Armando líder de también, la 125. Hablan de la Armando, esclavitud de los niños. Y Muy porque él tenía campos y tardíamente aparecen los terrenos. derechos del niño, especialmente como derechos del niño, aparece la declaración. Entonces dirán, ¿por qué es la declaración y después la convención? Porque la declaración es declarativa, no obligaba, porque se ve las Claro. masacres en las guerras, los que más sufren son los niños. El primer misil que tiró a Irán Trump era en un jardín de infantes, En una en, escuela cayó, sí, señora. en una escuela de niñas. Entonces aparece la declaración del niño, niña y adolescente, después que obliga a todos los estados signatarios a dictar leyes de protección y de protección porque se considera crimen de lesa humanidad la violación a la vida y la vida digna de los niños y las niñas. Entonces, es horrible. ¿Por qué? Porque está agravado por la indefensión que tiene de la edad, de ser más débil, de poner, sustentarse a sí mismo. Toda esa debilidad es aprovechada como una máquina que sirve para darle el poder. La gente es rica porque le roba el esfuerzo del trabajo al otro. Yo escuché en una que se decía mi amiga, ya no es, me dice, mira, yo me preocupo por mi tintorería porque yo doy trabajo y no, no entonces da yo hago trabajo. favores, no sé ningún favor, vos no das No, nada, ellos te dan la fuerza del trabajo con la cual vos no podrías tener un peso para hacerte el botox, ir a viajar a exactamente. Europa, si no fuera el trabajo de los trabajadores. ¿Cuáles? Claro, Entonces, las leyes establecen la relación entre el trabajo y el capital. Vos tenés el capital, no alcanza. Él tiene la fuerza del trabajo y alcanza y sobra cuando se une al capital. Pero ¿cuánto tiene que exactamente. haber? 50-50, 50 y 50. Entonces, Sí, no, yo todo para mí y le tiro unas migajas. Para colmo lo tengo en negro y si se enferma tiene que ir a trabajar enfermo. Y si absolutamente. se y si lo he hecho, no tiene ningún resguardo. Y entonces le digo, vos no das ningún trabajo. Ellos te hacen el favor Claro, a vos de trabajarte, y para colmo le trabajan en negro, le digo, sin derechos, sin tener los derechos sociales, nada, y te dan la riqueza que hoy tenés, o el bienestar, no digamos riqueza, bienestar que hoy tenés con esto. Entonces, la gente Me gustaría naturaliza una chica comentar, educada, que ella, Marta, según ella, respeta los derechos humanos y habla, yo doy trabajo, soy una mecena. ¿Pero qué mecenas somos? A ver que claro. se te planten todos tus empleados. Te quedas en banda, ¿sabes qué tenés que hacer con tu capital? No te lo voy a decir porque soy educada, le digo. ¿Entiendes? Entonces, Y la esto encuesta. de que ellos, ¿qué es lo que Es dice el verdad, presidente? Esto los empresarios son héroes porque dan pues, trabajo. ¿Qué héroes? El héroe es el que construye con la fuerza de su trabajo. la plusvalía, Entonces, ¿cómo? el valor que le da el trabajo del trabajador. Exactamente. No, pero esa Y cosa de zurdo, amiga. lo que pasa, que, ¿sabes lo que yo noto? Hay un problema que muchos ciudadanos, no digamos solo trabajadores, porque todos son trabajadores, porque hoy no hay trabajo en blanco, ni hay de todo tipo de trabajo, pero que nadie sabe su derecho. Hay muchos derechos que los trabajadores y los ciudadanos no saben y tienen miedo Exactamente. de reclamar. Muchísimo. Yo trabajo en salud. Estoy estudiando enfermería, soy acompañante terapéutico, me involucro mucho y soy delegada gremial, así que imagínate que son temas que me atraviesan y me duelen profundamente. Y entonces siento que hay muchas cosas que tienen que ver con
con su trabajo, que tienen miedo de posicionarse y decir, no, esto no me lo vas a hacer, no porque pierdo el trabajo, no porque me van a sacar la beca, no porque me van a echar. Y no es así. Pero son profesionales técnicos que son tan capacitados, pero que aún así no saben que esas cosas no pueden pasar. O que existe, por ejemplo, la ley del derecho de paciente, que sos dueño de tu historia clínica, que no te pueden de negar tales cosas, porque no lo saben. Entonces me parece que esto es buenísimo que se difunda, porque la gente no sabe y va a los lugares, a las instituciones, y hay un nivel de superioridad del que atiende, del que está ahí, que no es así. Pero cuesta mucho a veces dentro de los estamentos. Yo entiendo a veces a los compañeros que no pueden decir, no, mira, esto no me va a pasar, no voy a estar sin tomar agua, o no me vas a echar porque te pregunté tal cosa, o porque pedí mi derecho que era legal que yo me tenía que tomar tal día. Entonces tienen miedo y se va retrocediendo con lo que ya teníamos conquistado. Claro, el miedo los hace retroceder y conceder lo que son sus derechos. Mira, una de las características de los derechos humanos y sobre todo los derechos laborales es la progresividad. ¿Qué quiere decir? Que si hay alguna reforma a la ley del trabajo, tiene que ser para mejor. Esa es la ley Para de adelante, nunca la para atrás. progresividad y no para peor. Entonces, y eso está en la Constitución, ¿no? Los derechos laborales tienen que ser las reformas. Y llaman modernización laboral como un chiste Mm. macabro para la quita de derechos laborales. ¿No es cierto? Cada vez menos. No, si hay una reforma tiene que ser para añadirle más. Por ejemplo, darle más días al padre al padre cuando la esposa tiene hijos, como ocurre en otros países donde tienen 2 meses, un mes el que menos tiene, 2 meses y 3 meses el padre para acompañar a su pareja. Entonces, eso es modernización laboral, porque eso es para mejor calidad de trabajo. O, por ejemplo, el derecho a que tengan gimnasia laboral antes de empezar para que su cuerpo se adapte, si va a comprometer el cuerpo mucho en el trabajo, entonces tiene que hacer una gimnasia terapéutica laboral. Eso, algunas empresas, eso hay algunas leyes Los laborales orientales, europeas y que y los orientales lo hacen. lo aplican lo aplicaban en algunas empresas, ¿no? Porque uno de esos. Entonces, lo que decía la compañera, ¿cómo se llama la compañera que trabaja en salud? La que habló recién. Patricia, Patricia. Patricia, Alicia. Patricia. Patricia. Patricia, estoy medio sordeli, ¿no? Disculpen. Mm. Patricia, como decía Patricia, la gente que no conoce sus derechos no puede defenderlos. Nadie defiende lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Pero Entonces, cuando Marta, uno... Sí, querida. Marta, ¿puedo hacer un comentario? Soy Susana. Pero en este Susana. momento hay gente que conoce sus derechos y no me preguntes por qué magia de lavado de cerebro está conforme, resignando esos derechos y cambiándolos. Y a veces no es que están en una situación que no les queda otra oportunidad. A mí eso es lo que realmente me preocupa. Gente que ha vivido en situación de bienestar, y no hablo de dinero, hablo de derecho, situación de bienestar en cuanto a derecho, y ahora lo está cambiando y resignando libremente y alegremente como si fuera culpable de tener derechos. Eso a mí es lo que me asombra. Es tremendo, ¿no? Y se ha profundizado en esta época. Tenés Sí, toda la Pero, razón del mundo. Sí, adhiero a lo que dice Susana, pero yo creo que tiene muchísimo que ver la degradación en la educación. Cuento una sí. pequeña anécdota. Eh,
Yo tengo, bueno, estoy con un problema de movilidad y tengo kinesiología por PAMI con choferes de 26 años. Ya lo repito, este chico no tiene noción de lo que es un derecho. Obviamente votó a mi ley. Y yo le expliqué, porque eso es casi una historia personal de mi padre, que era un obrero de la construcción, un capataz de obra, que en el año 46 el dueño de la empresa le dijo, hoy usted este año va a tener un premio especial porque sabe leer un plano, es bárbaro y demás. Y resulta que era un derecho, era el aguinaldo, que lo dan como incorporado. Además, estos pibes que trabajan para aplicaciones piensan que los que tienen un derecho tienen privilegios. Eso es lo que se ha trastornado. Y yo pienso que tiene mucho que ver la educación, creo. Pero por supuesto. Y además, Es un bueno, derecho que lo nosotros están al quitando, antidimensional, porque la de financiación en todo lo que sea investigaciones científicas, en educación, en salud, como dijo Patricia, es abismal. Y nosotros, porque somos de otra generación, pero ¿qué pasa con los jóvenes? No digo todos, porque estoy segura que no son pero todos. es que Siempre esto hay se ha ido excepciones. degradando con el tiempo, pero también a nosotros nos formaron con la historia de Mitre y la Mm, currícula. Teníamos expedición a los indios Ranqueles y lo ponían a sí, Lucio B. Mansilla como un el héroe, prócer, como un claro. héroe. Y decía Un Bayer que en los genocida, partes de guerra, él decía, Es hoy verdad. matamos tantas mujeres, tantos Sí, hombres de sí, tal edad, y traemos los chicos para repartirlos, como repartir terrible. ganado, como repartir cosas, no seres humanos, repartirlo entre las familias ricas, ¿no? Sí, sí, Y terrible. entonces uno, pero si escucha desde los personajes mediáticos como Mirta Legrand, tenemos que volver a ser granero del mundo, principio de siglo donde no había que producir más que materia prima, éramos galpón del mundo. Es decir, Claro. producíamos materia prima para que mandarlo allá, mandábamos el cuero para que nos manden después la Las manufactura, botas. claro, las botas, y las cobraran un montón de plata las botas, y Sí. mandaron por centavos pilas, barcos llenos de cuero. Entonces, esa era la Argentina de galpón del mundo, ¿no? Que es granero del mundo. Hoy, Entonces, y hoy los ay, yo chicos la no. admiro a Mirta Legrand, te dicen, porque tan lúcida, y ella va transmitiendo esa cultura retrógrada, y lo dice Mirta Legrand dice, es horrible. Ella sigue hablando de trata de blancas. Eso era comienzo 1930, porque Sí, las bueno, mujeres traían de la Europa del Este para la prostitución, y entonces había tráfico de mujeres blancas. claro. Entonces, Las está polacas. claro. Y les voy a Claro, contar una eh, cosita, una la anécdota. cultura, la cultura, Y hay les, que cambiar la cultura. Nos ganaron la batalla cultural y ahí es donde perdimos mucho. Porque, por ejemplo, Exactamente, preciosa. El último encuentro va a ser sobre la batalla cultural. Muy bien. perdimos ¿Por mucho ahí. qué, como decía la compañera, por qué hay gente que acepta, a pesar de que es educada, se supone, acepta con naturalidad la explotación, de que le priven de los derechos? Y aceptan un tipo que dice que a los niños hay que mandarlos a laburar porque en la escuela no le enseñan nada, al que le enseña es el patrón, le enseña a trabajar de lo que va a trabajar hasta que se muera. Ese no puede estar, ese tipo hay que encerrarlo y reeducarlo porque es un peligro, pero habla desde la altura de un cargo electivo, donde la gente le ha dado Claro. Lo representatividad. votó, Bueno, lo hoy la votó. gente Lo que nos votó, lo votó, le dio Hoy la gente que nos representatividad. representa en el Congreso es terrible. Hay gente que Ay, antes no podían ilustrar los zapatos porque por ejemplo, años atrás yo tengo 52 y lo que es los partidos políticos, eran partidos políticos, adversarios, tenían plataformas distintas, íbamos a los votos, pues, lo que vos quieras, pero eran personas formadas dentro de las leyes, las instituciones, que podían hablar, podían dialogar. Ahora tenés
cada infradotado que han votado, influencers, qué sé yo. Entonces, si eso votó la sociedad, es por... Repostera, no, no, esa nadie la votó a la repostera. Ay, sí. Peluquera, Mm. tarotistas, gente rota, ¿no? Gente rota. Porque Eso uno es le lo escucha otro. hablar, Es digo, más gente rota. difícil, eso que estás diciendo es más terrible que la gente inculta. Porque la gente inculta puede adquirir cultura y puede formarse. Pero Exactamente. cuando es gente rota, ahí viene el problema. Eso no Claro, se cambia con una formación. porque ha hecho una elección de esto, ¿no? Una elección Mm. de pisotear al otro, de bardearlo porque yo tengo, de cajonearle el expediente, por ejemplo, de decirle y de decidir quién tiene tal derecho y quién no. Hay una cosa que se ha debatido mucho en este tiempo con las manifestaciones, sobre todo de los jubilados, y que yo les quería compartir respecto de aclararle dentro del marco de los derechos humanos. Una de las características de los derechos humanos es que el derecho esencial es el de la vida y todo lo que de alguna manera atente contra la integridad física de una persona, contra su vida y contra su dignidad. Entonces, ¿qué pasa cuando aparece otro derecho que parece que se contrapone con esto? Ah, ustedes tienen que ir caminando callados por la vereda porque hay una contravención, si no, hay el protocolo de Burlich dice que no pueden gritar y andar por la calle insultando, por ejemplo, gritando y pidiendo que les aumenten el sueldo. Eso se llama conflicto de derechos. Por ejemplo, yo tengo derecho a fumar y yo soy responsable de mi salud, fumo, pero no Hijo, tengo derecho a dañar la salud de los otros. Entonces, ¿qué pasa con el derecho del otro? Entonces, si yo fumo en una oficina pública, fumaba, ahora se resolvió de alguna manera ese conflicto de derecho. Y entonces, ¿cuántos los que trabajaban en el casino, los empleados públicos, morían con enfermedades pulmonares, enfisema pulmonar, y nunca habían fumado, porque fumaban el humo de los otros? Entonces, ¿qué se pasa cuando hay conflictos de derechos? Predomina el derecho que pone en riesgo la vida, la capacidad y atenta contra la integridad de las personas. Un jubilado no se puede alimentar bien y tiene comprometida su vida prácticamente porque no se puede nutrir como corresponde. Y para hacer saber que tiene, que él hace, reclama eso porque no cumplen con la ley, está otro derecho consagrado en la Constitución, que es el derecho a la protesta, el derecho a la huelga. Y entonces sale, y ese es un derecho supremo, ampliamente superior a que obstruyen las calles. sí, que camine Entonces por la vereda. hemos limpiado la calle de gente. Si la gente no sale porque quiere, sale porque tiene hambre, porque ahora las pobres mujeres que dan de comer en los comedores le van a quitar el plan que tienen, que le dan para que ellas hagan la precaria comida que consiguen ellos, porque ahora hasta eso le han quitado la comida 78 en mil los pesos son. 78 Bueno, mil pesos. qué barbaridad. Entonces, este, gratuitamente, graciablemente, le quitan un derecho donde un chico vos lo sabés muy bien porque estás en salud, que en los primeros años de su vida no se alimenta como corresponde, va a tener problemas en su salud que van a ser irreversibles o no. No va a Sí. poder aprender, no va a poder desarrollarse. Entonces están atentando contra la vida, contra la integridad de las personas. Entonces, protestar por esos derechos es absolutamente lícito. ¿Cómo se resuelve el conflicto de derechos? Muy fácil. El derecho de mayor que pone en riesgo está primero la vida, la integridad y la dignidad de las personas. Entonces, y nadie le dice eso. Entonces dice, ahora vamos a tenerla, y exhiben como un logro que los apalean y los sacan de la calle. Ahora están escarmentados y tienen que andar. Si
si bajan un pie de la vereda, le dan un palo al policía y tiene orden de reprimirlos. Fíjense cómo vamos naturalizando esas cosas que son absolutamente horribles. Entonces, este es otro de los rasgos constitutivos de los derechos humanos. Entonces, y nadie le sale al frente. ¿Cuál le ha dicho? Creo que un abogado en una de las comisiones le dijo, ¿dónde está el derecho a la progresividad? No sean tan caraduras. ¿Cómo le van a llamar modernización laboral a una ley retrógrada que les va a llevar hasta la esclavitud? Entonces, son inviolables, inalienables los derechos. Nadie puede decir que vos no te vas, nadie te va a quitar tus derechos. Vos los tenés, están en el derecho positivo, en el artículo 75 de la Constitución Nacional, ahí están todos los pactos internacionales y están todos en la Constitución nuestra, y entonces vos tenés derecho a todo lo que dicen todas esas leyes que garantizan, que están en los pactos que ha firmado Argentina y que tienen letra constitucional. Y nadie te los puede quitar. No te puedes venir a decir el presidente del presidente para abajo que son un curro, que son impracticables los derechos humanos. Una democracia verdadera tiene que garantizar los derechos humanos, todos los derechos humanos. Le quería contar una cosa que me pareció a nivel económico terrible. Hacía mucho que no sacaba plata del cajero para mi mamá, usaba transferencia, qué sé yo tengo mi mamá jubilada, ¿no? Y voy a sacar plata del cajero, me dice, un solo cajero, bueno, voy y me quejo, yo siempre me quejo, porque siempre digo que si tenemos un cajero y la ley financiera, seguramente algo nos cobra para que funcione el cajero, seguramente. Y Por dice, supuesto. a las 3 de la tarde, recién a esa hora vamos a poner la plata en el cajero. ¿Qué pasa? Ponen poca plata, poco circulante, porque manejan lo que es la economía de la plata. Quieren estabilizar que haya poca plata en la gente, porque es lo que ellos necesitan para peruanizarnos, digamos. ¿No es cierto? O sea, vos te ganás tu plata, es tuya por derecho propio. Encima que te están pagando mal, te están negreando y qué sé yo, te dicen a qué hora la podés ir a buscar, cómo la podés gastar y Claro, cuándo están te van a poner. disponiendo de cuándo vas a tener vos tu plata. Cuando es Claro, tu me la gano dinero a y las vos 3 de la tendrías que tarde. tenerlo disponible las 24 horas del día. No, a las 3 de la tarde, el Banco Central, por una orden del Banco Central. O sea, la gente eso no lo sabe. Yo fui, me quejé, pedí hablar, discúlpeme, le digo, yo lo necesito ahora la plata. Me dice, no, es una orden del Banco Central después de la tarde, de las 3 de la tarde. O sea, esto años atrás no pasaba. O sea, que ya nos están restringiendo tanto la libertad, que es bueno, listo. Hasta yo te digo cuándo vos podés gastar la plata. Es tuya, pero es mía. Usa la billetera virtual, que las billeteras virtuales son de los grandes empresarios, que cada transferencia de esos ellos ganan. ¿Entendés? Por O Claro, sea, supuesto. no es que... digitalizado todo. ¿Por qué no pueden digitalizar porque a todo, porque no todo el mundo, porque para eso te tenés que asegurar de que todos estén a la altura de esa digitalización y puedan acceder a sus derechos sin necesidad de ser nativo digital? Por ejemplo, va una persona a retirar hace su estudio médico y le dicen, ¿cuándo tengo que volver a retirar mis estudios? Ahí en ese papelito le doy el link. Y un matrimonio viejito, grande, ella lo mira al esposo, se retira bien vestidito, salen afuera y le pregunta, y yo me acerco cuando estaban ellos, le dice, ¿qué es el link? No sé. ¿Y por qué no ha preguntado? Parece que a todo le dicen y todo acepta, pero me da vergüenza. Le digo, espérese señora, disculpe que me meta, voy a hablar con la secretaria. Señorita, no todos, y sobre todo las personas adultas, tienen acceso al conocimiento digital, pero no todo el mundo sabe. Usted dice el link y chequee entre los que están acá, y hablaba en voz alta para todo, cuántos saben lo que es un link. Entonces,
Además, usted da por supuesto que tiene una computadora o tiene un teléfono celular donde puedas acceder a ese link y que tiene una aplicación del banco, de algún lugar, o quiere decir, acceso a Internet para buscar. Porque no es tanta la gente, ¿por qué no para ellos le dicen, venga, tienen ustedes el formato papel para darle los resultados? Porque, claro, entonces los adultos mayores están sufriendo más que nunca, aparte de todo eso, están Sí, sí. sufriendo el avasallamiento digital porque ellos a los 70 años, 80, no se pueden poner a aprender, no cuesta nada, no es la gran población. Porque si nosotros pueden salir de nuestros impuestos y en vez de regalarle a toda esa basura que para que desparrame el odio, como son los trolls, que tienen todo alas mi nieta está en el centro de estudiantes, la secretaria del centro de estudiantes, y los estudiantes saben todo, están al día. Dice que acá en Tucumán, por ejemplo, y en otras provincias han ido, hay alas enteras de hoteles que alquilan donde están todos los trolls trabajando todo el día y tirando basura. El que menos gana 7 millones. Con la décima parte que ganan los troles, podrían poner otra persona que atienda a los adultos mayores que no están alfabetizados digitalmente. Marta, si me permitís, voy a hacer un comentario tomando algo que dijiste vos recién de los adultos mayores y lo que dijo Patricia. Yo soy un adulto mayor, voy a cumplir 75 años. Más o menos me arreglo con las redes y eso, pero no soy experta. Y tenía que hacer un trámite acá en Buenos Aires en Metrogas. Bueno, por supuesto, primero hablé por teléfono, porque yo soy de esa generación. Entonces me mandaron a la máquina, a la página, a esto, a tener que inscribirme y todo ese caramba, por no decir mala palabra. Intenté, no pude, se trabó, como usted no le reconoce, el captcha no sé qué, la miércoles no sé cuánto. Llamé otra vez por teléfono. Y ya le dije, mira, yo sé que ya el INADI prácticamente no existe y no funciona, pero yo soy un adulto mayor. Y a mí me pasa esto, y ustedes me están discriminando de esta manera, de esto, aquello. Te la hago corta. Me quejé mal. Todo el trámite que lo tenía que hacer por internet, adosar PDFs, poner un montón de cosas, me lo hizo en 5 minutos la piba en el teléfono. Claro. Y está hecho. Y me mandó mail y lo está con número, me cambió la titularidad, arregló todo. Yo le dije, pero ¿cómo hago para mandarte el PDF, esto, aquello? Señora, ¿quiere que se lo haga? Se lo hago yo, me dijo. Usted no se haga problema. ¿Te das cuenta? Entonces, eso hay que difundirlo, amiga. Eso hay quiere que decir difundirlo. que humano, Susana. No, pero los adultos mayores también no tenemos que callarnos la boca, ¿viste? Pues yo no soy de callarme la boca, no me callé nunca, no Pero me voy a no callar todos ahora. tienen esa... También Porque es eso cierto. también es educación, es cultura, Exacto. de saber que no te van a avasallar, de que hay otra No, posibilidad. claro. Es La cierto, exigencia de los sí, derechos es cierto. humanos significa una educación, por eso, para ser ciudadano. Esa es educación para la ciudadanía, ¿ves? Esto es estar educado para ser ciudadano. Yo soy consciente de mis derechos y no puede ser que una máquina me haga de goma y me impida acceder a mis derechos. Pero esa reflexión no la pueden hacer todos, mi tesora. Claro. Así que ¿Sabés qué, hay que difundirlo. Un ejemplo yo te voy a dar. Yo trabajo en lo que es también atención en un hospital que se llama Presidente Perón, en Avellaneda. Vos imaginate, un hospital público, viene gente muy, muy vulnerable en muchas situaciones. Uno trata siempre vos tenés que colaborar con la persona, comunicarle bien, y no todo el mundo hace eso. No lo hacen todos que hizo esa chica. Tomá, tenés el papel. A mí me han llegado a preguntar hasta lo que dicen las recetas, porque los médicos son los más sectaristas que hay. No tienen ese diálogo con el paciente, y menos con el adulto Y mayor lo hoy. tienen cuando hacen una receta o un informe ¿Entendés? médico, ¿no? Mira, discúlpame, no lo entendí, pero ¿a dónde se acerca la persona? ¿Dónde ve
que hay otra persona con un poquito más de empatía, Es cierto. ¿entendés? Pero no Bueno, eso es ocurre en todos humanidad, mi amor, lados, eso es humanidad, no Eso es lo ocurre eso en es todos calidad lados. humana. No ocurre en todos lados. ¿Y qué pasa? Esto que vos decís está bárbaro. Yo me vuelvo loca, yo me enojo, soy polvorita. Pero cuando vos vas al hospital, estás tan vulnerable, estás dolorido, tenés miedo, no sabes, te esperás horas y horas, no tenés ganas de discutir, ni entrar por acá, ni salir por allá, ni llamar por teléfono. Querés que te atiendan y nada más. Así que la realidad es que debería haber otro sistema para la gente. Mira, venite al día por la ventanilla que te van a dar los estudios. Entonces vos Y, estás igualando ahí en calidad el que tiene y el que no tiene. Claro, Porque hoy un teléfono no sé cuánta plata sale y a vos se te rompe. Y si yo no tengo para comer, me compro la comida primero, no me voy a comer un teléfono. claro. y Eh, fíjate que lo mismo para sacar, me pasa cada vez que voy a consultar un cajero, el saldo, cualquier cosa. Señora, ¿me puede sacar la plata de ahí? Porque yo no sé cómo voy a hacer. Le digo, ay, bueno, usted, póngala usted a la clave, usted sabe los números, póngala usted a su clave y yo no la miro, no le dé a nadie. Bueno, y entonces le hago el trámite, le digo, retire o pregunte cuánta platita me queda, dice en la tarjetita, yo no puedo. Y el policía dice, señora, vaya ahí, no se demore, hay mucha gente. Entonces yo le hago. Cuando menos acuerdo, ya hay 10 detrás de mí, va 15 señora, ¿me puede sacar? La pobre, bueno, le saco hasta ahí. ¿Por qué no pone el banco con todo lo que gana? Si hay unos que nunca pierde, son los bancos que se llevan de nuestra pobre plata de jubilados, de pensionados, se absolutamente. llevan Sí, sí, millones. La digitalización nos ha hecho cada vez más ricos a los bancos. ¿Cómo no sí, van a absolutamente. poner a alguien que asista a esa gente? Y esperan, Claro que yo le hago de buena voluntad, vos también. claro. Pero No, no, aparte no es fácil, no ven bien, tienen cataratas, están cansados. O sea, eso no, aparte vos fijate, ese día que me pasó a mí, había una sola caja andaba, la otra no tenía plata y estaba todo roto. Una cola de gente y la gente peleándose entre ellas porque tarda mucho, porque el otro tarda poco. Y yo no pude más con mi genio, discúlpenme, pero la culpa la tiene el banco, no se peleen entre ustedes. Le digo, porque en la realidad seguramente hay una ley financiera que a ustedes le descuentan para que esas cosas funcionen porque nada te lo regalan. Encima, entro o no, a las 3 de la tarde lo cargan, a las 3 de la tarde lo cargan sabiendo que los abuelos se levantan pero de tu temprano. plata sale para que te garanticen todos tus derechos en los bancos. De tu plata Está sale, porque ellos funcionan todos con tu plata. claro, Entonces, pero de bueno, nosotros, entonces, ellos tendrían, y yo digo, bueno, si fuéramos más, y yo en la cátedra, tendríamos que bregar para que pongan una persona para auxiliar a la gente que no tiene, y además hay gente que no solo porque es mayor, sino porque gente que no tiene, que tiene solo una primaria, que no se ha escolarizado, y entonces, y tienen que tener la misma oportunidad de acceder a su dinero y de hacer el trámite que las demás. Y entonces esa desigualdad de base que tiene, alguien la tiene, el Estado lo tiene que resolver, porque ahora falta lo que yo diga. ¿Quién es el que quiere que garantizar todos los derechos? Es el Estado. Nosotros al Claro que sí. Estado le pagamos los impuestos para que garantice todos sus derechos. Por eso los gobiernos autoritarios quieren destruir el Estado, porque destruyendo el Estado se terminan nuestros derechos, porque eso no tiene. Y los radicales tienen una frase que les parece muy linda a ellos, que dice, cada derecho nace de una necesidad o de cada necesidad sale un De derecho. cada Y en necesidad nace un realidad, derecho. ¿cómo? De cada necesidad nace un derecho. Derecho. Y en realidad los derechos nacen de la lucha, porque Sí, alguien hizo como absolutamente. vos, La señorita, co- usted me lo tiene que resolver por teléfono, porque a mí una máquina no me va a hacer de goma. Usted me lo puede hacer eso. Bueno, nace claro. de esas pequeñas, digamos, agujeros que nosotros hacemos al muro de la injusticia, eso van qué linda garantizando frase. derechos. Al muro Entonces, de la justicia. claro, hay gente, escúchame, No hay Violeta conquista Danteri, sin que fue la derecho. primera mujer que luchó por el derecho al voto, la mataron. La mataron muchachos como los troles estos, que era de la Unión Cívica, ¿no?
la Legión Cívica, eran tipos que todavía no estaba el nazismo, pero tenían el pensamiento que después se llamaría el nazismo, y las suben en esquina norte, en Buenos Aires, con el auto y la revientan contra la pared. Después se fue, quedó impune este muchacho, la mató porque no la podían detener peleando por los derechos. Fue la primera mujer que votó, mucho antes que saliera la ley de voto femenino. Les costó sangre, la sufragista norteamericana, las encerraban porque andaban Sí, con la pancarta pidiendo el derecho al voto. Entonces, muchas mujeres con ese derecho que está salpicado de sangre de montones de mujeres, van y votan un tipo como Milei. Es tremendo, es exactamente. insoportable. Perdón, Sabiendo que es Marta, misógino. perdón, Marta, Sí. ya estamos en la hora. No, Silvia, estaba por decirle, chicas, yo me encargué, pero en realidad con las chicas recorrimos todo lo que íbamos a hacer en el primer tramo de los talleres. Después vamos a hablar de todo esto que nos desfasamos un poco al tema del negacionismo, del contradiscurso, contrahegemónico, todo. Así que bueno, chicas divinas, me despido Nos y nos vemos la encontramos semana que viene. y les prometo que voy a estar bien entrenada para entrar al Zoom. Ha sido Les un mando un placer. beso, Gracias, las quiero, son hermosas. gracias, Espero que Marta. les haya sido de algún beneficio y que hayan podido incorporar algo respecto más a lo que sabían a los derechos humanos. Y bueno, ha sido hermoso estar con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la Nos próxima. vemos, nos Hermosa vemos el hasta otro tarde. el viernes. próximo viernes. El próximo Gracias. viernes. Adiós.